Muy buenos días. Primero que todo, quiero agradecer en nombre de la Policía de Investigaciones de Chile y en especial por la Brigada de Investigadores de Cibercrimen la invitación a este importante evento. Sin duda creo que reuniones de este tipo favorecen justamente la conversación que tiene relación con la ciberseguridad y nos ayuda sin duda a poder reflexionar respecto a esta temática que sin duda es tremendamente relevante. Creo que en Chile se están haciendo esfuerzos importantes. Ya lo vimos en la primera presentación, ¿cierto?, del señor Landeros. El Estado sin duda está haciendo o está llevando la batuta en ese sentido, con harto esfuerzo, pero también requieren, digamos, la participación de otros actores. Y creo que eventos como esta naturaleza, sin duda, son parte, digamos, de los actores relevantes que deben estar en el mundo de la ciberseguridad. En el caso nuestro, el día de hoy, se nos pidió un poquito contar cuál es este contexto en términos de la cibercriminalidad a nivel país y, por supuesto, cómo enfrentamos esto desde el punto de vista, digamos, institucional, ¿ya? Cómo abordamos la persecución criminal. Vamos a tomar algunos puntos que están allí, esa es nuestra agenda, ¿cierto? Y para partir, lo que tenemos que decir que seguramente algunos años atrás, cuando escuchábamos respecto de alguna amenaza o algún ataque al otro lado del mundo, de seguro lo sentíamos un tanto lejos, ¿ya? No pensábamos a lo mejor que no nos iba a pasar a nosotros. Hoy en día esa realidad ya cambió. Por ejemplo, el evento de WannaCry en Europa, un rato más tarde, unas par de horas, atacó Chile. Entonces, ver titulares como esto, sin duda ya es común y seguramente vendrán otros más. Evidentemente, esto es parte de la cibercriminalidad y que también requiere hacer esfuerzos importantes. Yo creo que eventos como este están en el marco de esa lógica, ¿cierto?, que busca de alguna manera paliar o frenar en parte la criminalidad cibernética por lo que nos toca ver a nosotros. Seguramente ustedes ya han visto el ataque al banco, ¿cierto?, WannaCry, denegación de servicio. Son conceptos, digamos, que, como decía, algunos años atrás era un tanto incipiente, pero que hoy es una realidad palpable y que tiene impacto en nuestra realidad local y nacional. En términos numéricos, ustedes podrán observar que en la primera parte se habla de delitos informáticos, hay números, sin duda, no todo lo que quisiéramos, por supuesto, porque muchos de los eventos que ocurren en Chile, no todos son informados. Y eso también es una realidad, y también un llamado, sobre todo al mundo privado, a cuando se vean enfrentados a situaciones de esta naturaleza, a lo mejor ataques importantes, también nos los hagan saber. No a lo mejor haciendo una denuncia, pero a lo mejor compartir del punto de vista técnico la situación que están viviendo, porque eso de alguna manera también nos va a permitir conocer primero el módulo operandi, ¿cierto?, tomar a lo mejor alguna muestra, al menos para estudio y saber, ¿cierto?, de qué se trata. Yo creo que esto es fundamental, poder generar cierta sinergia, ¿cierto?, o cierta interacción entre todos los actores de tal manera que podamos cuidarnos entre todos. ¿Por qué? Porque las cifras de alguna manera a veces nos juegan en contra. Y sin duda es complicado, por ejemplo, incluso para la tipificación de delitos, ¿cierto?, y la generación de penas asociadas a ellas, porque las cifras no dan cuenta de la realidad del fenómeno, ¿ya? Si ustedes buscan en Chile, las cifras son estas. Estas son la cantidad, digamos, de personas que denuncian. En WannaCry, por ejemplo, tuvimos 13 denuncias y el año que llevamos corrido, ¿cierto?, 8. Eso evidentemente no da cuenta de la realidad en el país, porque cuando uno conversa con gente ligada al mundo de la ciberseguridad, siempre te dicen que hay muchos más afectados que eso y que conocen muchos más casos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, evidentemente necesitábamos trabajar y ojalá en un futuro próximo, ¿cierto?, tengamos la obligación de informar incidentes de este tipo a todo nivel. Ahora, desde el punto de vista institucional, ¿cómo estamos preparados para enfrentar este tema? Hoy contamos con 3 brigadas del cibercrimen, una en la región de Valparaíso, otra en Biobío y la región metropolitana, que es la más grande y que está trabajando desde el año 2000 en materia de persecución penal asociada a los delitos informáticos. También contamos con un laboratorio central, que tiene un área de infoingeniería y electroingeniería que básicamente se dedica a la realización de peritaje. Pero también nosotros en forma interna, como brigadas del cibercrimen, tenemos cierto nivel de autonomía para realizar peritaje, digamos, de manera autónoma, y tenemos dedicados 13 oficiales
entre los que me encuentro yo, y hoy día estoy a cargo del grupo de análisis forense informático de la Brigada del Cibercrimen, y además 4 profesionales, que todos son ingenieros, entre ellos hay informáticos, electrónicos, ¿cierto? Porque se requiere conocer la técnica para efectos de hacer análisis forense. Entonces, necesitamos tener profesionales formados en esas áreas, en esas disciplinas. También no podemos hacerlo todos solos, evidentemente. Hoy tenemos contacto, ¿cierto?, con FBI, Interpol, ¿cierto?, en general, por el lado de las empresas privadas, Microsoft, Google y Facebook, ¿cierto?, que nos colaboran sin duda en la investigación de este tipo, ¿ya? Ahora, importante para nosotros desde el punto de vista de la persecución penal, el convenio de Budapest. Sin duda, este convenio de alguna manera nos va a favorecer por lo menos la obtención temprana de evidencia digital, ¿cierto?, cuando alguna persona se ve afectada a lo mejor a nivel local, pero la evidencia esté al otro lado del mundo, ¿cierto?, en algún país miembro de este convenio. Por lo tanto, vamos a poder solicitar la reserva de esa información para poder posteriormente solicitarla formalmente por la vía legal. Pero hasta antes de eso era bastante complejo poder, digamos, solicitar algún tipo de información fuera del territorio nacional, ¿ya? Entonces, en ese sentido, van cambiando un poquito las cosas, sin duda. Vamos generando un espacio que nos va a permitir seguramente una mayor cooperación a nivel internacional para la obtención de evidencia digital. Considerando, obviamente, además, que el delito, en este caso, digamos, cibernético, una de sus principales características es que es transfronterizo, ¿ya? Entonces, generalmente pueden ocuparnos como plataforma para atacar a otro país o incluso también para cometer dentro del territorio nacional algún tipo de situación que tenga que ver con delito informático. En el caso chileno, tenemos hace unos años atrás, unos muchachos nacionales, ¿cierto?, desarrollaron su propia botnet, ¿ya? Y que fue bien interesante, al menos como ejercicio, porque ellos hicieron una especie de phishing dirigido específicamente para algunas personas en particular de algunas empresas privadas. Entonces, enviaban el típico correo, ya la persona descargaba este malware, ¿cierto?, y se infectaba la máquina y con eso tomaba control de ella. Entonces, algunas cosas que podía ver era básicamente, ¿cierto?, todas las carpetas, todos los archivos que tenía esta persona instalada en su computadora, que no es menor. También podía sacar esa información fuera de esa computadora. También permitía, ¿cierto?, encender la webcam si es que esta tenía, ¿cierto?, o el micrófono para grabar, en este caso, digamos, el ruido ambiente, ¿ya? Y posteriormente hacer eliminación de archivos para no dejar rastro desde el punto de vista forense. Entonces, todo eso, digamos, podía hacer. Y cada vez que infectaba una máquina, estos datos que están acá, podía saber cuál era el IP local, ¿cierto?, el sistema operativo, las unidades que estaban disponibles en la máquina, etc. Entonces, como ustedes ven, este tipo de situaciones fue desarrollada por chilenos. Básicamente como para demostrar que, en definitiva, era posible realizarlo, ¿cierto?, y que no teníamos probablemente posibilidad de averiguar quiénes eran. De hecho, administraban su botnet a través de un canal de IRC y en esos canales básicamente de repente conversaban, ¿cierto? Y decían, bueno, hablemos con cuidado, etcétera, y te decían, porque puede haber un policía. Y yo decía, no creo, si lo de la PDI no saben que estamos en esto. Entonces, pero afortunadamente sí sabíamos. Entonces, finalmente los pudimos conocer, los invitamos a nuestras dependencias, obviamente, y para que nos cuenten qué hicieron. Entonces, nos costó un trabajo de harto tiempo, de 6 meses por lo menos, para poder llegar a establecer esta situación. No fue fácil, sin duda es un gran desafío, pero esto es lo que se viene. Entonces, a lo que quiero llegar es que, en definitiva, situaciones de esta naturaleza son concretas, son reales, ocurren en Chile, y cada vez tenemos mayor cantidad de APT que colocan en riesgo, ¿cierto?, nuestro sistema. Por ahí se ha dicho, ¿cierto?, que mucha gente sabe o se da cuenta que son atacadas. El problema es que con aquellos que no tienen ni idea que han sido atacados. Quizás ahí está el problema más complejo. Entonces, por eso es que necesitamos de alguna manera generar estas alianzas para poder estar juntos en la persecución o al menos en la mitigación de estos posibles riesgos, porque en definitiva en seguridad informática, ¿cierto?, es imposible hablar de un 100% de seguridad. Siempre va a haber algún punto débil, ¿cierto? Y en este caso, ¿cómo llegaban? A través de la persona que estaba entre el teclado y la silla. Ahí estaba el problema, ¿ya?
Porque, es más, siempre las empresas a las cuales fuimos que se vieron comprometidas nos decían imposible, nosotros tenemos sistemas de seguridad bastante altos, por lo tanto es imposible que esto ocurra. Cuando les mostrábamos, digamos, los correos electrónicos, la información a la cual habían accedido, se quedaban bastante pálidos, digamos, porque no creían cómo habían sacado esa información. Y nos preguntaban si nosotros habíamos hackeado el computador. Decíamos, no, nosotros andamos detrás de lo que hackearon su computador. Entonces, el error estaba ahí. La persona le daba clic a un correo, ¿ya?, que le entregaba una información que parecía verdadera, evidentemente esa persona descargaba este malware. Entonces, por lo tanto, ¿es importante el tema de educación? Sí, sin duda. Ahora, en términos globales, ¿cómo queremos o vamos a tener mejores herramientas? A través de un marco legal mejorado, ya se habló, ¿cierto?, en la presentación inicial, respecto de que van a haber modificaciones en materia de ley, sobre todo en delitos informáticos. Eso sin duda es importante para nosotros. Ojalá aumentar penas, ojalá... ¿Para qué? Para que nos permita a lo mejor usar técnicas especiales de investigación que hoy no se pueden utilizar por el tipo de pena que tiene asignada, digamos, en la ley, o bien tipificar algunas acciones que son constituyentes de delitos que hoy no están reguladas de alguna manera, y que eso sería bastante beneficioso, digamos, para poder tener una mejor persecución. También capacitación, evidentemente, es ultra necesario. Nosotros particularmente estamos trabajando en este momento porque queremos generar una capacitación a nivel país a nuestros oficiales, que no son del área del cibercrimen, sino en términos generales, básicamente para poder instalar algún tipo de capacidad para el levantamiento de evidencia digital, porque desde allí ya tenemos un problema. Porque no todos son cibercrimen, no todos son ingenieros, no todos son especialistas o tienen la especialidad en delito informático, por lo tanto necesitamos que ese oficial que está a lo mejor en Punta Arenas, en Arica, ¿cierto?, tenga las condiciones mínimas para poder hacer un levantamiento seguro de esa evidencia, ¿cierto?, y no se nos caiga en un eventual juicio oral, por ejemplo. Entonces, estamos trabajando en eso. Yo creo que entre agosto y diciembre vamos a realizar estas capacitaciones a nivel país, pero también nosotros necesitamos capacitarnos. Los que capacitamos necesitamos capacitarnos. Entonces, también estamos participando en algunos cursos a nivel internacional, ¿cierto?, buscando algunas alianzas estratégicas para generar algún grado de mejoramiento en el ámbito de las capacitaciones. Y también a nivel de nuestra escuela. También estamos generando algunos aportes para ver la factibilidad, ¿cierto?, de incorporar ramos relacionados con ciberseguridad, ¿cierto?, o levantamiento de evidencia digital, que es lo que más nos preocupa hoy día, en nuestros aspirantes, de tal manera que ellos, digamos, también salgan con una base ya desde la escuela al mundo investigativo. Y por supuesto, equipos, software, hardware, ¿cierto?, que son necesarios, que vayan de la mano, porque evidentemente esto no se puede hacer, digamos, con maquinarias o equipos obsoletos y antiguos. La obsolescencia tecnológica, lamentablemente, es demasiado rápida, y en ese sentido, obviamente, el privado tiene aquí harto que aportar, y en especial Israel. Y para que todo esto se dé, de alguna manera, necesitamos una coordinación potente entre el mundo público, el mundo privado, ¿cierto?, el mundo de la academia. Esto tiene que ir de la mano, de lo contrario es muy difícil, digamos, que una sola entidad pueda dar respuesta a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en definitiva no podemos hacerlo solo. No todo es, digamos, solamente se soluciona con un tema legal, no todo se soluciona con un tema técnico, sino que tiene una respuesta multisectorial. Entonces, desde ahí es que se requiere una coordinación efectiva, potente y eficaz, digamos. Ahora, ¿por qué? Porque se nos viene todo esto. O sea, tenemos temas de inteligencia artificial, que seguramente los ciberdelincuentes también se van a entrenar y van a aprovechar para cometer algún tipo de delito por esa línea. Los delitos que se cometen a nivel de Deep Web, hoy nuestros esfuerzos mayores están enfocados a la persecución de pornografía infantil en estas grandes redes. En ese sentido tenemos buenos equipos de persecución en materia de pornografía infantil y que también operan a nivel de Deep Web, ¿ya? El malware, los códigos maliciosos, ¿cierto?, es un gran tema. Y sin duda esperamos que dentro, digamos, de la regulación legal también se consideren aspectos de esa naturaleza. ¿Qué vamos a hacer, digamos, cuando alguien cree, por ejemplo, un código malicioso con fines delictivos? O cuando un grupo se congregue para la realización, por ejemplo, de una acción delictiva utilizando determinado código malicioso, ¿ya? Son cosas que hoy no están penalizadas de manera adecuada. También, digamos, en este caso, nuestras ciudades se van a hacer cada vez más inteligentes, sin duda. Sí, la Internet de las cosas ya llegó, ya está, ¿cierto? Y también temas de criptomoneda, ¿ya? Hoy muchos de los delincuentes, cuando atacan con un ransomware, exigen el pago a través de criptomonedas. Pero también a nivel local. También hemos tenido casos en donde delincuentes locales, digamos, también convierten, digamos, su dinero que han logrado producto de su acción ilícita
en criptomonedas. Por lo tanto, eso también tiene una dificultad a la hora de su persecución. Entonces, ahí estamos trabajando fuertemente en ese tipo de cosas. Y ahora, una reflexión final, que es importante, ¿cierto? Que la ciberseguridad no es un problema de unos pocos, sino que de todos. O sea, una forma, digamos, importante para ver o tratar de mitigar este tema es necesariamente por el lado técnico. Necesitamos, ¿cierto?, un pilar que tenga que ver con generar algún tipo para elevar los estándares de ciberseguridad, ¿cierto?, adoptar algún tipo de norma internacional, por ejemplo, de tal manera que podamos estandarizar nuestro trabajo, ¿cierto?, y tener de alguna manera ciertos niveles de seguridad más altos, desde una dimensión técnica. Pero también necesitamos una dimensión que tiene que ver con el área, digamos, legal, y para eso se requieren instrumentos, ¿cierto?, adecuados que nos permitan una persecución adecuada, vale la redundancia, ¿cierto?, en materia de persecución penal de estas acciones que son en el ámbito del cibercrimen, en el ámbito del ciberespacio. Y por otro lado, otro pilar que es fundamental, que tiene que ver con la educación. Si no educamos, si no generamos una cultura de ciberseguridad, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque, como decía al inicio, no todo lo soluciona, ¿cierto?, el aspecto legal, ni tampoco la dimensión técnica. Si no nos entrenamos, si no nos educamos, al final del día igual vamos a tener una problemática porque, en definitiva, la gente, ese es el eslabón a veces más débil, ¿cierto?, que está sentado en ese equipo y puede comprometer toda la seguridad de una compañía solamente con un inocente clic. Entonces, tenemos mucha gente todavía que comparte cadenas, ¿cierto?, que recibe cualquier mail, le da clic a cualquier cosa, ¿cierto?, sin hacer mayor análisis de eso. Entonces, evidentemente, tiene que generarse una campaña importante. También estamos trabajando en eso, en algunas campañas. Vamos a colegios, universidades, ¿cierto?, a encuentros, específicamente a hablar de algunos modos operandi, que son los más tradicionales, básicamente como para evitar que se conviertan en víctimas de los ciberdelincuentes. Por lo tanto, como decía, es un trabajo mancomunado, es un trabajo, digamos, que nos obliga a todos, de alguna manera, trabajar en este sentido, y por eso creo que espacios como de este tipo es totalmente relevante, porque en definitiva nos permite sensibilizar aún más el tema, ¿ya? Esto, por ahí escuché una frase que me gustó, que decía, esto no solamente es de los ingenieros, no solamente de los abogados, esto es un poco de todo, ¿cierto? Por lo tanto, todos tenemos responsabilidad en el mundo de la ciberseguridad. ¿Y para qué? Para cumplir nuestro objetivo, ¿cierto?, que se plantea esta política de Estado, ¿cierto?, esta política nacional de ciberseguridad, que queremos aspirar a tener un ciberespacio que sea libre, abierto, seguro y resiliente. Muchísimas gracias.